¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, muy bienvenido. Gracias por la sintonía. Los días miércoles nosotros nos sentamos junto a los autores, escuchamos su propuesta, fortalecemos y promocionamos sus iniciativas, celebramos sus investigaciones, porque de verdad cada uno de estos trabajos es tiempo de vida. Es el legado de conocimiento, es una ayuda para que el resto de nosotros, simples mortales, podamos disfrutar de un buen material, enriquecer nuestros conocimientos y sin duda alguna fortalecer nuestras convicciones. Le doy la más cordial bienvenida a un hombre que tiene no sé cuántos libros ya ahí, que por fin lo tengo primera vez acá en mi mesa, don Filiberto Montesinos Avendaño. Qué gusto, Filiberto. Un título totalmente desafiante. Hipocresía y fraude occidental avasallan la cultura andina y a su justicia no escrita. Bienvenido, ¿cómo está, Filiberto? Muchísimas gracias por esta oportunidad. En realidad ya un buen tiempo que había esperado, pero lamentablemente caí un poquito delicado y no pude venir en las anteriores ocasiones, pese a que ya había solicitado una audiencia. Sí, coincidimos en que estaba delicadito de salud, pero ya está acá y eso es lo importante. Es la primera salida. Es la primera. Tengo este material en mis manos que ha sido editado por Cima Producciones. Un saludo cordial a Carmelo, que es un hombre que apoya siempre la cultura. Y cuénteme, por favor, Filiberto, primero, usted es abogado, periodista y escritor, ex magistrado con posgrado en gobernabilidad, sistemas de gobierno y separación de poderes de los sistemas actuales constitucionales de la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. Ahí tiene su formación. Además, a él, por favor, ex docente de la Universidad Mayor de San Andrés, de las carreras de Derecho y Comunicación Social, así como de la Universidad Salesiana de La Paz. Es usted representante del Colegio de Abogados en el Congreso Internacional de Confederación de Abogados Andinos en Lima, Perú, corresponsal de CIS News International y de International Tourist Press de Roma, Italia, imagínese, además ex miembro de federaciones internacionales de escritores y autor de varios libros. Por Dios, qué currículum maravilloso y brillante. Con todo ese conocimiento usted lanza este material que un poco devela esa hipocresía que de verdad existe. ¿De qué se trata el libro? Ya lo dijo en la presentación, es un legado de vida. Ajá. Evidentemente este libro resulta como un trabajo de 50 años de tomar apuntes, pues al salir bachiller del colegio nocturno Ayacucho, del nocturno Germán Busch de esta ciudad, buscaba trabajo y encontré uno de encargado de prestación vial, o sea, del arreglo de caminos en las provincias. De ese modo tuve contacto con la gente todavía directo, por supuesto. Ya yo hablaba siempre desde niño aymara y quechua, entonces ha sido la comunicación directa, y por entonces todavía había esa gente que trabajaba y que eran ya mayores, por supuesto, claro, que daban sus testimonios acerca de lo que antes había sido la vida en comunidad. A eso va este libro. O sea, ha sido la vida en comunidad. Lo que ha sido la vida en comunidad. ¿Diferente de lo que es ahora? Por supuesto que sí. En este libro hago lógicamente una diferenciación entre lo que eran las comunidades antiguas y lo que eran las ex haciendas. Aquí dice lo que se ignora del pasado precolonial. Deme un ejemplo de los muchos que usted debe colocar acá. Bueno, yo me voy más ante todo al aspecto social. Claro. No estoy directamente hablando de qué construcciones han quedado. Claro, no, de lo social. ¿Y de lo social. En lo social, y justamente ya en la presentación de este libro que se hizo en la Facultad de Derecho, el introductor decía: las comunidades antiguas dieron origen a que se escriba acerca de lo que es la corriente socialista. ¡Ay, Dios, imagínense! O sea, porque ellos viven en comunidad y la comunidad es precisamente eso, ¿no es cierto? Pero yo voy un poquito a una crítica de el socialismo
pertenece a una mentalidad individualista. Ya. El comunitarismo es lo contrario. O sea, en la vida comunitaria no hay líderes. Claro. Quienes conducen a las comunidades, quienes conducían a las comunidades, eran los ancianos y por supuesto habían también, por ejemplo, los laramas, a los que hago mucho énfasis a los laramas en mi libro Guayasanilaya. Ya. Los laramas eran las personas que iban a las partes altas de sus comunidades para contactarse con los espíritus según ellos. Ya. Entonces ellos, después de sus meditaciones, de sus contactos, bajaban y se contactaban con el resto de la gente dando ciertas instrucciones. Y de ahí viene, hasta hace mucho tiempo atrás, la gente decía Larama, los españoles, los hijos de los españoles y los criollos y los mestizos, los trataban de laramas a las personas que eran flojas, justamente. Porque ellos hacían un trabajo espiritual, claro, y se alejaban de esa actividad cotidiana. No eran parte activa de la producción. Pero era mucho más importante ese trabajo que hacían. Pero había que aplanarlos, había que quitarles su fuerza que tenían estos conductores para decir, bueno, este es un larama, este es lo último, lo peor de esta comunidad. Imagínense qué triste cómo han querido extinguir de alguna manera nuestros sabios, nuestros conductores espirituales. Aquí usted habla de una hipocresía y un fraude occidental. ¿Por qué? Usted dice que han avasallado la cultura andina. Cuénteme. Bueno, se ha avasallado desde el momento de la conquista. Ya. Por supuesto que inicialmente no han entrado directamente a un combate los conquistadores. Ya. Han tratado de ver cómo podían entrar en contacto con los naturales. Claro que entonces, sí. Lógicamente habían ofrecimientos, habían cosas en las que ellos tenían que ganárselos para decir que somos amigos. Claro. No podían, ellos no hablaban el idioma de los otros, Claro, entonces... pero trataron de hacerse amigos primero. Por supuesto. Por eso dice usted hipocresía y fraude. Claro, porque se ha empezado con hipocresía. Claro que sí. Y luego se los ha defraudado a todos. Y hasta hoy día, yo en este libro hago un poco de crítica al sistema democrático, porque el sistema democrático también funciona en base a la hipocresía y al fraude. Y estoy respaldándome con publicaciones que están allí. Usted habla de que dice, las leyes impuestas no aportan positivamente al futuro. Hablemos simplemente de nuestra Constitución. La Constitución actual, ¿quiénes la han redactado? Y lógicamente ahora todos decimos que se respete la Constitución, pero ¿quiénes la han redactado? ¿Para qué sociedad la han redactado? ¿En función a qué paradigmas, a qué principios? Siendo que esta Constitución ha sido la más inclusiva de la historia de nuestro país. Evidentemente. Por eso es mi crítica, en sentido de que, primero que nada, en este libro, en la Constitución, se entra en una serie de redundancias que se amplía el número de artículos. La Constitución que da origen y que da vida a la Comunidad Europea tiene 39 artículos. Y nuestra Constitución 410 artículos. Sí, la americana que 4, creo 5, ¿no? Y aquí nosotros al estilo español, pues siempre. La Constitución americana está vigente desde su inicial promulgación, con ligeras enmiendas, y Bolivia tiene 18 constituciones en menos tiempo de existencia.
como que cada gobierno quería imponer su forma de gobierno para gobernar este país. A ver, tengo acá yo otro de los títulos que me parece también muy desafiante. La cortesía aymara y quechua se afianzaba con la hoja de coca. Esto usted lo ha visto en su cotidianidad y en su momento de vida. Sí, A ver. Sí, cuénteme. Cuando hay un encuentro, ya sea de dos o más personas, lo primero que hace el hombre, ante todo, de las comunidades, es que saca un poco de coca, unas hojas de coca e invita al otro. Y el otro, lógicamente, otro tanto. Ya. Y de ahí escogen las 3 hojas, tres pares de hojas que estén las más sanitas, que no estén... Claro, que no estén dañadas. Ya. Y en señal de aprecio, de simpatía, haciéndose una señal, se le invita. Recién empieza a mascar el otro. Y el otro es en la misma forma que responde. Entonces, ahí empieza la cortesía aymara. Ya. Aymara quechua. En realidad, tanto quechuas como aymaras vivían en comunidades, pero una parte de las comunidades han dejado de ser tales porque los criollos y los mestizos han adquirido tierras, desde la colonia, por supuesto. Y las regiones que no han podido dominar se han constituido, y hasta 1920 más o menos en Bolivia, las comunidades que vivían dentro del Estado boliviano, pero que no eran tomados en cuenta para nada. Claro. ¿No? Si usted tuviera que hacer un resumen de su libro, si usted tuviera que describírmelo en un solo concepto, ¿cuál sería? La vigencia todavía de la hipocresía en la actualidad. O sea, ¿seguimos postergando a estos grupos originarios? Evidentemente la Constitución dice lo contrario, pero nuestra Constitución es algo lírica. Escrito antes de que se promulgue la Constitución, en el diario escribía siempre mis comentarios y decía que esta Constitución debería tener en cuenta estos aspectos. Sobre el libro. Sobre el libro no, el libro es reciente, el libro se publicó recién hace 3 meses atrás. Por eso le digo, ese resumen sobre su libro. El resumen sobre mi libro. ¿Cuál sería el concepto? En la última parte, digo yo, la inclusión se daría en la práctica si es que nosotros los tomamos en cuenta a los pordioseros. Ya. Los mendigos, ¿no? Los mendigos, por supuesto. A los que están encerrados en las casas porque tienen alguna dificultad, ya sea sordos, mudos o tienen algún problema. A los que, bueno, han incurrido en la drogadicción, en el alcoholismo. A los adictos. Los adictos. Son 5 estratos sociales a los que se los debería incluir para hacerlos personas de bien. Qué bien sería que este canal lo tomase en cuenta y hacer un trabajo en el que empecemos con la inclusión de verdad, porque la inclusión está en la Constitución, en algún artículo, ni siquiera en todos, pero ya le digo, hay mucho lirismo y poca practicidad. Le traigo la Constitución española. Allí dice, esta Constitución deberá publicarse en todos los idiomas de las comunidades que constituyen España. Catalán, gallego, en fin, ¿no es cierto? Exacto. Nuestra Constitución está publicada en español. ¿Y acaso todos lo conocemos? ¿Acaso todos lo leemos? ¿Habrá aymara? No lo sé. ¿Acaso todos lo interpretamos? Evidentemente, los medios de difusión invitan a los constitucionalistas que
Evidentemente ellos hacen su interpretación de determinados aspectos de la Constitución, no, pero del global de la Constitución. Entonces, todavía la Constitución es para un sector mínimo de la población. Yo creo que más se lo utiliza en los temas que son totalmente jurídicos. Creo que es ahí donde la Constitución solamente tiene. Aquí hay otro título que me llama poderosamente la atención. Más del 60% son hijos o nietos de personas poblanas, dice. Es un artículo escrito por una muchacha que está haciendo la segunda carrera en Derecho. Ella es socióloga. Lamentablemente, somos un poco arribistas, no queremos ver nuestro pasado, no queremos compartir con nuestra propia gente, porque bueno, suponemos que es una forma de subir en la escala social, siendo así que el 60% mínimo son descendientes, claro, de gente que ha migrado. Venido del campo. Inicialmente la migración se ha hecho masiva a partir del año 53-54 con la reforma agraria. La migración se ha iniciado de las poblaciones porque se han suspendido muchas garantías. Claro. Entonces, los que vivían como hacendados o dependientes de los hacendados han tenido que migrar primero a las ciudades donde había garantías para vivir. Yeah. Después se inició, cuando ya se hizo el reparto de tierras con la reforma agraria, se continuó la migración ya del área rural, tanto a los pueblos como a las ciudades. Entonces, toda esa gente poco a poco se ha ido divorciando de su pasado. Y, bueno, una parte del occidente boliviano se está despoblando y, lógicamente, el oriente está captando toda esa migración. Evidente, a futuro no sabemos qué consecuencias traerá para nuestro suelo, para nuestro planeta. Es interesante lo que ha sucedido sociológicamente en nuestro país. Primero ha habido una importantísima migración interna del campo a la ciudad. Cuando hay épocas especiales, la ciudad se vacía porque todos vuelven al campo. Pero además ha sucedido otra migración interna que ha sido de gente de La Paz, de Cochabamba, de Sucre, hacia Santa Cruz, que es como que si se hubiese vuelto un reducto, no sé, clase mediero Santa Cruz, y toda La Paz y todo lo que es Potosí, Oruro, principalmente La Paz se hubiese constituido en una región que acoge a toda la gente de las provincias y de las poblaciones. Y claro, hasta ahora no podemos ver bien qué nos va a generar eso en el tiempo, como dice usted. De hecho, ya mucho caos, porque gente que viene de provincia todavía no tiene muy adaptadas las prácticas urbanas que nosotros tenemos acá. Entonces, de hecho, nos genera un caos para comenzar, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué pasará luego, no? Eso en lo social. Y en lo físico, ¿qué está pasando? A ver. Hace un mes y medio atrás estuve en Cochabamba con un ingeniero que dice que es parte del gobierno de Santa Cruz. Él decía, yo soy cochabambino, pero ya estoy muy bien adentrado en lo que es la corriente cruceña. Y le comento que cuando yo vivía aquí teníamos humedad. Ahora, esa humedad que se venía desde el lado oriental ya se ha suspendido y Cochabamba se ha vuelto seco. Es un terreno seco. Ya. Eso en lo físico, medioambiental. Bueno, en lo humano, para mí, una pena que toda la región andina tenía una cultura amplia. Claro. Ahora, esa cultura sí. No, lo que pasa es que al haberse urbanizado, al haber llegado a la ciudad, producto de los espacios de trabajo que había, producto del abandono de las comunidades que había desde los gobiernos centrales, han abandonado esas poblaciones. Al venir aquí,
se han transculturizado y han perdido muchas veces completamente su identidad. ¿Quién diría, por ejemplo, que gente que ha sido criada bajo el ama Yuya, ama aquella y ama Sua, llegue a la ciudad, tenga un radiotaxi y arrase, mate, viole, robe? Tú dices, ¿qué ha pasado si ellos son nuestra reserva moral de Bolivia han crecido con un concepto tan diferente de lo que nosotros vivimos en esta selva de cemento? Yo creo que los sociólogos deben estar haciendo un trabajo al respecto, ¿no? Ojalá que los sociólogos se ubiquen en nuestra realidad, porque tengamos en cuenta que en las universidades todavía gran parte de la literatura viene del norte. O sea que nos vamos formando. Los abogados nos formamos con lo que viene del derecho romano. Mire usted, qué paradójico, ¿no es cierto? Teniendo aquí una escuela fantástica de lo que han sido las comunidades y sus prácticas jurídicas. A eso voy. Y lo mismo, los sociólogos o cualquier rama académica, la base tienen en lo que viene del norte. Y bueno, eso pues, solo los que queremos demasiado este país, demasiado a nuestra gente, bueno, analizamos desde ese ángulo. Y valoramos lo nuestro. Después el resto, pues, seguimos en esa corriente globalizadora que arrolla con todo, como dice, como el que se pone al volante y que le importa a quién arrase. Eso hace la globalización, bueno, pero de todos modos somos parte de esa corriente. Mire, yo conocí hace poco un joven que era un brillante ingeniero de sistemas, pero contactado con el mundo, haciendo aplicaciones para el mundo entero. Yo lo veía absolutamente occidentalizado a pesar de sus rasgos aymaras, y hace poco, cuando tuvo él una importante actividad social, recién vi que verdaderamente él era de una extracción muy popular, con tradiciones maravillosas, con prácticas que ya habíamos olvidado, pero él dio el salto, se globalizó de tal manera que el muchacho habla más inglés, ya casi olvidó el aymara, se conecta con el mundo, como le digo, hace aplicaciones. Pero si no fuese por ese evento social, hubiera perdido completamente esas tradiciones. Pero hay una madre todavía ahí que genera un nexo para que él siga respetando su identidad original, y de verdad que estamos viviendo situaciones bien interesantes de ser reflexionadas. Hay nietos que no pueden contactarse con los abuelos porque el abuelo todavía habla aymara o quechua. Y el nieto habla mejor el inglés que el español. Y no pero puede bueno, hablar con el abuelo. Y su pasado, bueno, su pasado está atrás. Imagínese, eso es lo que sucede cuando se van a Estados Unidos. Es decir, yo veo a mis sobrinos que ya ni hablan conmigo. Yo soy la tía abuela, pero yo voy y no me entienden porque la tía habla español. Eso puede, pero una migración interna que genere eso dentro de un país es muy duro, ¿no es cierto? Y lamentablemente captamos más lo que viene de afuera que lo que podamos crear nosotros. Recuperar, ¿no? Y no solo recuperar, sino crear también, hacer una simbiosis entre lo que es nuestro pasado y nuestra realidad, y bueno, nuestra proyección, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Pero nosotros, eso de nuestros, estamos dejándolo para el lado. Totalmente. Y bueno, captamos todo lo que bueno nos haga importantes, porque en ese concepto de importancia de este mundo globalizado. Dígame, por favor, Filiberto, ¿dónde encontramos el libro? Bueno, creo estará tal vez en Cima Producciones, aquí en la Juan de la Riva. ¿Sigue ahí Cima Producciones? Sigue ahí, pero yo los recogí todos entonces, ¿nos podemos comunicar con usted? Sí, sí. Ok, el número telefónico para contactarse con Filiberto es el 719-72981. No, 891, yo soy disléxica. Otra vez, por favor, soy disléxica. 719-72891. Ahora sí, yo cambio los números a veces. Y el fijo es el 273-0591.
sus 2 teléfonos terminan con 91. 91. ¿No es cierto? Filiberto, ha sido un honor tenerlo en el programa. Qué lindas reflexiones, cuánta falta nos hace voltear y mirar de dónde venimos. Yo cada vez respeto más a mi padre porque él hizo eso. Él, a pesar de ser un hombre de clase media acomodada, de tez blanca, él miró y dijo, yo de dónde vengo, en qué país he nacido, qué bendición haber nacido aquí, qué riqueza de cultura, qué diferente lo que ha sucedido ahora, que repudias tu cultura y te transculturizas a donde sea sin mirar para qué y cómo. Gracias, Filiberto. No, yo solamente para agradecerle a usted. Su papá me hizo la primera entrevista en el Canal 4 respecto a este libro, Democracia y Clase Política, que conversamos igual como acabamos de hacerlo, y también me hizo otra entrevista sobre diagnóstico, la prensa nacional. Han sido esas 2 entrevistas con su papá hace muchos años. ¡Qué belleza! ¡Qué sorpresa! Y qué cosa linda saber que él le ha hecho esa entrevista. Yo lo conocí en los tribunales cuando yo era actuario de juzgado y tenía el problema de la radio. De la radio. Y era bastante joven. Sí. Y yo también creo que era todavía joven. Ya, sí, él tenía 40 años, era muy, muy joven, y usted también tendría más o menos la misma edad. Y metido en ese problema y en ese entuerto. Bueno, sí, mi padre, pero qué orgullo saber que él lo entrevistó y ahora me toca entrevistarlo a mí. Qué honor, Qué bueno, qué alegría también. Muchas gracias, Filiberto, por habernos acompañado. A ustedes por darme esta oportunidad de ponerme en contacto con la gente y hacer conocer algo de mis ideas que son muy de tierra adentro. Muy de tierra adentro, gracias. A la patria grande, evidente se la ve, pero primero pensemos en la patria chica. Así es, en esta patria profunda que tenemos. Gracias. Esa patria profunda. Un gusto haberlo tenido en el programa. Tenemos otros textos que ya lo invitaremos nuevamente para poderlos profundizar. Gracias. Le voy a quedar muy agradecido. Un gusto. Permítame hacer una muy breve pausa, por favor, que enseguida regresamos con otros hombres y mujeres que hacen patria de esta manera, dejando un legado de cultura y de información. Ya volvemos.